A menudo la política nos dibuja una imagen clara: líderes electos que, respaldados por sus votantes, toman decisiones que moldean el destino de una nación. Pero, ¿y si tras el telón de la democracia hubiera más de lo que vemos? La idea de un gobierno en la sombra sugiere que, en realidad, hay entidades no electas, con intereses ocultos y poder significativo, que están tirando de los hilos. A lo largo de esta reflexión, exploraremos algunas teorías que apuntan hacia estas figuras invisibles, buscando comprender si son meras alucinaciones conspirativas o una influencia tangible y preocupante. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante. El concepto de gobierno en la sombra no es nuevo, y las teorías que abarcan su existencia se han tejido con hilos de sospechas y dudas que atraviesan la historia. Estas teorías sugieren que, aunque los líderes electos son el rostro visible de la gestión gubernamental, hay fuerzas detrás de ellos, centros de poder que operan sin un mandato popular y que, sin embargo, ejercen una influencia considerable sobre las políticas públicas y las decisiones de Estado. Una de las entidades más nombradas cuando se habla de estos actores invisibles es el complejo militar industrial, un término popularizado por el presidente Dwight D. Eisenhower en 1961. Esta teoría sostiene que la relación simbiótica entre las Fuerzas Armadas y la industria de la defensa crea un poderoso lobby que, en búsqueda de ganancias económicas, incentiva políticas de intervencionismo militar y un gasto desmedido en armamento. Muchos ven en este entramado una mano invisible que guía desde las sombras la política exterior de algunos países, especialmente de Estados Unidos. Más allá de las Fuerzas Armadas, también se señala a los conglomerados financieros y corporativos como titiriteros en la política mundial. El poder económico, argumentan los proponentes de esta idea, se ha convertido en sinónimo de poder político. Las grandes corporaciones y entidades bancarias internacionales, con sus cuantiosos recursos, serían capaces de influir y a veces determinar las políticas gubernamentales, ya sea a través de donaciones a campañas políticas, presión directa sobre los legisladores o la captura regulatoria, que ocurre cuando las empresas consiguen que las regulaciones se escriban a su medida. En la misma línea de sospecha hacia los centros de poder económico, se destacan las figuras de los llamados lobistas, profesionales cuya labor es influir en las decisiones políticas en beneficio de intereses privados. El lobbying, en teoría, es una herramienta democrática que permite a distintos sectores de la sociedad hacer oír su voz. Sin embargo, su práctica frecuentemente beneficia a quienes tienen más recursos para hacerse escuchar. A este entramado se suman las organizaciones y grupos de élite como el Club Bilderberg, el Grupo de Davos o la Comisión Trilateral. Estos foros reúnen a líderes políticos, empresariales, financieros y mediáticos de alto nivel para discutir cuestiones globales. Aunque sus miembros defienden estas reuniones como espacios de diálogo para fomentar la cooperación internacional, los críticos las ven como incubadoras de un consenso elitista que termina definiendo agendas políticas que benefician a unos pocos y perpetúan sistemas de desigualdad. Vale la pena mencionar también la influencia de los servicios de inteligencia en las decisiones gubernamentales. Agencias como la CIA en Estados Unidos o el MI6 en Reino Unido tienen historiales de intervenciones encubiertas en otros países, manipulación de información y una participación no siempre transparente en asuntos de política interna. Otro elemento que se añade a la discusión sobre el gobierno en la sombra es la tecnocracia, un sistema de gobierno donde las decisiones están basadas en el conocimiento técnico y científico. Si bien este modelo pone en manos de expertos las decisiones administrativas, también suscita inquietudes sobre la falta de rendición de cuentas ante el electorado y el potencial de crear una élite gobernante desvinculada de la realidad social y los valores democráticos. En el ámbito internacional, no se puede ignorar el papel de organismos supranacionales. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial tienen la capacidad de condicionar las políticas económicas de los países que necesitan su asistencia financiera, lo cual inevitablemente repercute en su soberanía y las decisiones de sus gobiernos elegidos. Más allá del complejo militar industrial y los conglomerados financieros, surgen actores menos visibles pero igualmente poderosos. Las agencias de inteligencia, antes mencionadas, se expanden en sus funciones y alcances. Han emergido como entidades con influencia en la sombra que a veces se aventuran más allá de la inteligencia y espionaje tradicionales, inmiscuyéndose en la política de gobierno y las campañas de desinformación, impactando en la opinión pública y, con ello, en el proceso democrático. También debemos considerar el rol que juegan los medios de comunicación.
Grandes conglomerados mediáticos tienen la capacidad de influir en la opinión pública al controlar la información que se difunde y los marcos interpretativos que se plantean. Esto puede derivar en una agenda setting que prioriza ciertas noticias y perspectivas, dejando otras en la obscuridad, y, por tanto, configurando indirectamente las políticas públicas conforme a los intereses de sus propietarios o patrocinadores. El fenómeno de la puerta giratoria, donde altos funcionarios de gobierno se trasladan a cargos ejecutivos en grandes corporaciones y viceversa, puede dar lugar a conflictos de interés y concentraciones de poder que abonan a la teoría del gobierno en la sombra. Estas prácticas desdibujan la línea entre el servicio público y los intereses privados, potencialmente dando paso a políticas que favorecen a una élite económica. Si estás disfrutando de este contenido, dale un like a este vídeo y compártelo con tus amigos y, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más vídeos como este. En tiempos más recientes, la tecnología y las empresas que la lideran han cobrado protagonismo en este debate. Grandes compañías tecnológicas acumulan una cantidad colosal de datos de los usuarios. Este conocimiento les otorga una capacidad sin precedentes para, no solo entender y predecir comportamientos, sino también para influenciar decisiones, desde patrones de consumo hasta preferencias políticas, una situación que ha generado debates sobre privacidad y manipulación de la opinión pública. Algunos añaden a este contexto la cibernética y las campañas de influencia digital, las cuales, mediante redes sociales y plataformas en línea, han demostrado su potencial para manipular el discurso público y alterar incluso los resultados electorales. Esto ha añadido un nuevo nivel de complejidad al análisis del poder en las sombras y su interacción con la sociedad. Un elemento adicional lo representa la justicia, en tanto en algunos casos, determinados jueces y fiscales poseen el poder de influir en la política al tomar decisiones judiciales que pueden cambiar el curso de un gobierno o influenciar las políticas públicas. El activismo judicial, defendido por algunos y criticado ferozmente por otros, es un claro ejemplo de cómo el poder judicial se entrelaza a veces con el actuar del Ejecutivo y el Legislativo. Además, la geopolítica global y las alianzas estratégicas entre naciones pueden ser vistas como un mecanismo de influencia entre bastidores. Países con mayor poderío, a través de acuerdos internacionales, ayuda extranjera o incluso intervenciones militares, pueden desempeñar un rol de gobernantes en la sombra sobre naciones más débiles, dictando o alterando sus agendas políticas y trayectorias económicas. Asimismo, no podemos ignorar el resurgimiento del nacionalismo y populismo en distintas partes del mundo, que a menudo denuncian la influencia de estos actores no electos. Sin embargo, paradójicamente, una vez en el poder, dichos movimientos no siempre reducen la influencia de entidades en la sombra, y algunas veces hasta parecen aliarse con nuevos actores no democráticos. Al abordar el tema de los gobiernos en la sombra, se vuelve fundamental enfrentar estas cuestiones con un pensamiento crítico y analítico. Reconocer la existencia de influencias ocultas no significa caer en teorías conspirativas infundadas, sino identificar y cuestionar esas fuerzas que, desde espacios no democráticos, buscan condicionar la voluntad popular y las decisiones de aquellos líderes que han sido formalmente elegidos. La democracia, para ser resiliente, debe poder examinar y ajustar continuamente su estructura para garantizar un equilibrio de poder y una representación genuina de la ciudadanía. Este ejercicio de reflexión nos acerca a la comprensión de que el poder y la influencia son dinámicos y multifacéticos. El balance entre lo que se ve y lo que se esconde en las sombras no es estático, y la vigilancia ciudadana se convierte en una herramienta indispensable para iluminar aquellas áreas oscuras donde la democracia puede ser más frágil. Incitar al debate público, la educación política y la transparencia gubernamental es vital para mantener la integridad de los sistemas democráticos. La inmersión en el laberinto de influencias ocultas y poder no electo que navega las oscuras aguas de la política actual nos confronta con la profunda necesidad de ser ciudadanos activos y vigilantes. La idea del gobierno en la sombra nos ha llevado a contemplar la posibilidad de que un conjunto de actores, desde grupos de intereses particulares hasta poderosas corporaciones y órganos de inteligencia, podrían estar moldeando el rumbo de nuestras democracias de manera sigilosa y determinante. Afrontar estos temas no es sencillo. Requiere un equilibrio entre la cautela para no caer en la senda de las conspiraciones infundadas y la audacia de cuestionar críticamente las estructuras de poder establecidas. La transparencia se erige como un pilar fundamental en el combate contra la influencia indebida de aquellas fuerzas ocultas. La apertura de los gobiernos, una prensa libre y la participación ciudadana son los faros que pueden mantener iluminadas las decisiones políticas,
distinguiendo realidad de ficción en las inquietudes sobre los gobernantes en las sombras. En esta misma línea, la educación cívica y política se convierte en un blindaje poderoso. Socializar el conocimiento sobre el funcionamiento del gobierno y las instituciones, alentar el pensamiento crítico y el espíritu interrogativo son esenciales para despertar una ciudadanía no solo activa, sino también efectiva en su vigilancia. Los votantes informados y conscientes de su poder son el mejor antídoto contra la manipulación y el control subrepticio. Además, el enfoque en políticas que fortalezcan las instituciones democráticas, que promuevan leyes más estrictas y mecanismos eficaces contra la corrupción, es crucial. El apoyo a la elaboración y aplicación de regulaciones que limiten la influencia desmedida del dinero en la política puede ayudar a garantizar una competencia justa y una representación más fiel. Por último, pero no menos importante, cada individuo debe ejercer su rol como parte de una sociedad civil organizada y comprometida, participando en movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y plataformas de activismo que defiendan la justicia y la equidad. La solidaridad vecinal, la acción colectiva y la demanda constante de rendición de cuentas a nuestros elegidos fortalecen los cimientos de la democracia. ¿Y tú, qué piensas? Si te ha gustado este contenido, deja un like, suscríbete a nuestro canal, y comparte nuestro contenido con tus contactos. Esperamos tu comentario y sugerencias. Nos vemos en el siguiente vídeo.